Em, Efectivamente, hay algunas consecuencias derivadas del ejercicio de estas libertades, ¿no? Las libertades de opinión o de expresión y de esta libertad informativa, si se quiere. ¿Me confirman, porfa, desde el consejo si van a presentar el Geniali? Si no, seguimos Sí, por acá. doctor. Sí, doctor. Denme un segundito. Perfecto, gracias. Entonces, hay algunas consecuencias, como les comentaba, y para saber esas consecuencias, básicamente, o algunas de ellas, básicamente la rectificación eh, o la réplica o respuesta, tenemos que conocer algunos puntos previos que ya los adelantó el profesor Ricardo Pascumal hace poco. ¿Cuáles son? Básicamente diferenciar, yo sé que puede sonar superficial, pero debemos diferenciar entre lo que implica la libertad de expresión o la libertad de opinión por un lado y la libertad informativa o el ejercicio del derecho a la información, si se quiere. Eh, ¿Por qué? Siguiente, por favor. Porque básicamente, dependiendo de si uno opina o informa, tendremos, y si lo hace mal, si se quiere, ¿no? Si el periodista informa sobre la base de datos erróneos, tendrán unas consecuencias. Digamos, por ejemplo, que ustedes escuchan en un medio de comunicación eh, decir que determinada persona ha gastado o ha realizado una contratación pública, si se quiere, violando la ley. ¿Esto es información o es opinión? Por un lado tendríamos que determinar eso. Y otra cosa, podemos decir, saben que a mí me gustan las clases virtuales o me gustan las clases presenciales. ¿Eso es información o eso es opinión, no? La opinión, si se quiere, deriva de criterios, desde criterios estéticos, de criterios morales que podemos tener con respecto a personas, ideologías, cosas. Por ejemplo, son en últimas y en principio también juicios de valor. Las opiniones de cada uno de nosotros son juicios de valor. Expresan, si se quiere, como señalé hace un momento, eh, criterios estéticos, morales, ideológicos, políticos, por un lado. Reitero, no requieren verificación, porque simplemente pertenecen a cada uno de nosotros. Habrá opiniones informadas, eh, meditadas y otras opiniones que no lo son. Eh, para opinar sobre, por ejemplo, criterios de tránsito en nuestras ciudades, habrá ingenieros, expertos en esos temas. Cualquiera de nosotros que no estamos inmiscuidos en ese campo puede tener una opinión. Es una opinión, por supuesto, pero no es una opinión experta. En todo caso, son juicios de valor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por el otro lado, tenemos el derecho a la información, ambos derechos reconocidos en la Constitución, pero el derecho a la información requiere algunos criterios extra. ¿Cuáles son? Hay algunos, ustedes pueden verlo en el artículo 18 de la Constitución, que señala algunas cuestiones, ¿no? Que, eh, por ejemplo, toda persona en forma individual o colectiva tiene derecho a, y allí se señalan varios puntos. Entre ellos consta veraz o verificada que tiene que ser eh, esta información, ¿no? La búsqueda, la recepción, el intercambio, la producción y la difusión de información. Esa información tiene que ser, entre otros puntos, veraz y verificada, dice contextualizada, entre otras cosas. La opinión de cada uno de nosotros sobre la belleza de la arquitectura de nuestra ciudad, por ejemplo, requerirá un
veracidad, ¿será verdad que es bella nuestra ciudad o no? No requiere ningún criterio. Es distinto, ¿no? Que cuando informamos. No todo mundo puede informar si se comprende el sentido de este término, de este derecho. ¿Por qué? Porque la información requiere criterios específicos que constan en el 18 de la Constitución. Entre ellos, que sea veraz, esto es, que sea susceptible de confirmación. Susceptible de confirmación tiene que ser también apreciado, ¿no? En su debido contexto. No es que exige una confirmación eh, expresa, si se quiere, sino que requiere cierta verosimilitud. Me explico. El, el ejercicio del derecho a la información por parte de periodistas a través de medios de comunicación puede resultar en algunas cuestiones, como ustedes conocen, periodismo investigativo, etcétera, etcétera. Altas autoridades pueden estar vinculadas en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque podríamos señalar, o el periodista podría señalar, resulta que usted tiene determinadas glosas, resulta que usted tiene tantos juicios penales. Esto es información, es susceptible de ser verificado o confirmado. En efecto, aquí podemos ver una diferencia nuevamente entre lo que implica la información, criterio de veracidad, y la opinión, criterios que no requieren verificación, sino que son juicios eh, de valor. Les decía, tener esto claro es importante. ¿Por qué? Porque las consecuencias jurídicas del ejercicio de estos derechos pueden ser diversas. Vamos a concentrarnos en lo primero, ¿no es cierto? Si alguien emite una opinión y una persona se siente afectada por esa opinión, un juicio de valor, ojo, no información, ¿qué podría solicitar al medio de comunicación? Podríamos solicitar la réplica o la rectificación. ¿Cuál de esas dos? Por un lado. Si tenemos que en el ejercicio del derecho a la información, por otro lado, eh, que una persona se siente afectada por ciertos hechos expuestos en determinada noticia, ¿qué puede solicitar? ¿La rectificación o la réplica? Por un lado, ¿no es cierto? Y por otro. Eh, Esto es lo que vamos a tratar de dilucidar brevemente con algunas pistas o con algunos lineamientos que ha dado nuestra Corte Constitucional y haciendo un ejercicio de derecho comparado, si se quiere, con un par de fallos de la Corte Constitucional colombiana. Esas son las primeras consecuencias, pero hay otras. Resulta que mi opinión que le expresé no solo fue un juicio de valor, sino que afectó además la honra de esa otra persona. Resulta que no es solo la honra, sino que imputé delitos, eh, cometí injurias. Eh, Podemos ver que existen consecuencias jurídicas derivadas de esa libertad en leyes tanto civiles como penales. La libertad de expresión. Pues no, en principio no. Que existe una presunción constitucional a favor de la libertad de expresión es otra cosa. Pero si alguien injuria, si alguien imputa un delito a otra persona, pues en principio nuevamente tendrá que seguirse el trámite judicial que ustedes conocen y tendrá la consecuencia jurídica que puede ser una sentencia eh, bien civil, si es por daño moral, o bien penal, si llega a esas instancias, si se quiere, ¿no es cierto? En cambio, el derecho a la información, como
como señalábamos, requiere estos otros aspectos, ¿no? Requiere hechos en particular. Que a veces se confunden, es cierto, alguien puede informar y a la vez opinar al respecto, es decir, no solo presenta los hechos, sino que además emite juicios de valor. A veces pueden confundirse y ese es el reto que tenemos abogados y abogadas cuando eh, analizamos o se nos presentan casos en particular, ¿no? Entonces hay que tener este aspecto en particular claro. Teniendo esto claro, obviamente, podemos ver que la misma Constitución señala en el artículo 66 que se reconoce y garantiza, nos dice el texto constitucional, el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, dos cuestiones distintas, vamos señalándolo desde ahora, en forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio y en el mismo horario, ¿no es cierto? Entonces, este artículo nos plantea nuevamente esa consideración, réplica y respuesta, o réplica o respuesta es lo mismo que rectificación, pues la respuesta, pues básicamente es no. ¿Por qué? Porque adelantándonos un poquito, podemos pasar a la siguiente diapositiva. La réplica implica estar en desacuerdo con esas opiniones. La rectificación implica, entre otras cuestiones, em, presentar o, si se quiere, señalar que esos hechos no son correctos. Entonces, en una estamos en desacuerdo con el juicio, la opinión, y yo estoy expresando otro juicio de valor con la réplica o respuesta o presentando los hechos de otra forma. En la rectificación estoy diciendo lo que usted dijo en esa noticia es falso, no es veraz. O podríamos inclusive señalar esos otros requisitos que nos plantea la Constitución, uno de los artículos que vimos hace poco, que no es contextualizada, por ejemplo. Eh, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Resulta que solo informé, o el periodista o los periodistas, las periodistas informaron que tenía un juicio penal y se olvidaron de que fue absuelto, por ejemplo. Falta contextualización, puede ser, falta verificación, puede ser. Eh, solicitamos nosotras como abogados al medio la rectificación o la réplica. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Reiterar básicamente en que la libertad de expresión nuevamente garantiza la emisión y difusión de opiniones y juicios de valor, y el derecho a la información garantiza la transmisión de datos y hechos ciertos susceptibles de ser confirmados, eh, para tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Estos, les decía, son algunos aspectos que hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque existen, además de la rectificación y la réplica o respuesta, existen otros elementos que podemos tenerlos en cuenta. Honra, eh, conocen también ustedes. Básicamente, eh, lo que hemos estado señalando eh, ha sido recogido de alguna forma por la Corte Constitucional en la sentencia que podemos apreciar aquí, la 282-13-JP/19, en la que básicamente señaló que el derecho a la rectificación o a la respuesta, bueno, aquí lo confunde y vamos a ver más adelante por qué, aunque después lo diferencia un poquito, constituye, nos dice, un mecanismo efectivo a fin de que quienes se crean afectados por información, ojo, información que consideren falsa,
en el caso de la rectificación, aquí hace esta puntualización, e inexactas o agraviantes en el caso de la réplica pueden solicitar que la información se corrija. Eh, quienes tengan el audio prendido, por favor, silenciarlo. Eso no dice la decisión. Nos dice, ¿no? La Corte, puedan solicitar que la información se corrija o bien rendir su versión sobre la información publicada. De alguna forma confunde, si se quiere, estos dos términos. Como les decía, los vamos a señalar porque haciendo un ejercicio de derecho comparado, pero en todo caso hay que tener en cuenta que lo que nos trata de decir la Corte, o al menos lo que podemos apreciar de su texto, es que existen estas vías para solicitar, digamos, la aclaración a través de la réplica o la rectificación en sí mismas, ¿no es cierto? Entonces nos dice que esos mecanismos de atribución de responsabilidad jurídica, es decir, procesos judiciales, y esto es importante, deberán iniciarse únicamente tras haber solicitado la respectiva rectificación o respuesta y en caso de que éstas hayan resultado insuficientes. Entonces, primer precedente, si se quiere aquí, o una regla formal que hay que cumplir, consiste en que no podemos presentar un proceso, una acción constitucional, una acción de protección, digamos, exigiendo la réplica, si es que previamente no solicitamos al medio de comunicación el ejercicio de cualquiera de estos dos derechos, bien réplica o bien rectificación. Es una exigencia que consta en esta sentencia. Y bueno, es una exigencia que digamos, existe en otros países, como vamos a ver en breve. En Colombia, por ejemplo, es necesario eh, o consta al menos esta regla. Una pregunta que podríamos hacer es, oigan, ¿y qué pasa si no voy al medio y presento la acción de protección, digamos que es acción de protección, y exijo la réplica o la rectificación dependiendo de qué derecho se ejerció, ¿no? ¿Qué hacemos? Ustedes, si en algún rato van a ser jueces, juezas, ¿qué harían? ¿Le desechan la acción o deciden el fondo, por ejemplo, del caso que se les presenta? Entonces, sería un punto a tenerlo presente o en cuenta, ¿no? Em, por otro lado, eh, les decía, podemos analizar también de derecho comparado. La siguiente diapositiva, por favor. En la medida en que em, podemos delimitar aún más los derechos que estamos tratando y las consecuencias jurídicas derivadas del ejercicio de la libertad de expresión por un lado y de la información por el otro. ¿Cuáles son, pues, esos otros límites conceptuales que podemos tenerlos en cuenta? Por un lado, en esta sentencia reciente del año pasado de la Corte Constitucional Colombiana, que ustedes pueden ver acá en la pantalla, se señalaba, por ejemplo, que, bueno, citando una sentencia un poquito más antigua, que señalaba algo importante, que aquí los podríamos y podemos intuir como que la Corte los confundió en el caso que acabamos de ver, pero lo que nos dice la Corte Constitucional Colombiana es también bien interesante, ¿no? Nos dice, si bien la publicación de un texto en el que la persona perjudicada suma su defensa contradiciendo las informaciones difundidas, favorece el equilibrio
en la exposición de diferentes puntos de vista ante el público, el constituyente optó por exigir la preservación de la verdad, subrayo verdad, más que la promoción del equilibrio informativo. Y esto lo podríamos comparar con lo que se establece en nuestra Constitución. ¿En qué medida? En la medida en que, como vimos hace poco, nuestra Constitución señala como un derecho la rectificación. También señala la réplica o la respuesta, claro está. Pero, nuevamente, si nos acogemos, o al menos, reitero, haciendo un ejercicio netamente de derecho comparado, podemos apreciar esos otros lineamientos o diferencias existentes. ¿Qué nos dice la Corte colombiana? Nos dice, por eso el mecanismo concebido y consagrado constitucionalmente para la reparación extrajudicial de los derechos vulnerados con ocasión del ejercicio informativo. Ojo, hablamos del derecho a la información, por eso es importante distinguir conceptualmente opinión de información, nos dice extrajudicial para reparar eh, eh, este derecho es a la vez otro derecho, el derecho a la rectificación y no el mecanismo de réplica. Entonces, ese es un primer punto que yo reitero, hay que tenerlo eh, muy en cuenta, que básicamente consiste, reitero, en, en plano conceptual estos dos derechos, ¿no? Em, por otro lado, uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo podemos demostrar aquello? La Corte, haciendo nuevamente un ejercicio de derecho comparado, nos dice que bastará con que el peticionario demuestre la falsedad, primer criterio, ¿no es cierto? Falsedad, después tergiversación, fundamento de la rectificación mediante un despliegue equivalente, ¿no es cierto? Son tres criterios. Nuevamente, es derecho comparado, no significa que es vinculante en el Ecuador, pero nuestra Constitución decía no solo veracidad, decía contextualización, por ejemplo, y otros puntos más que constan en el artículo 18 de la Constitución. Entonces, nuevamente podemos, esta ¿para qué? Para delimitar los posibles alcances que podríamos tener en contextos como los nuestros, con diferencias en efecto, pero que conceptualmente sí nos sirven para, reitero, delimitar estas diferencias. Eh, eh, terminamos en esta parte con esto, ¿no? Nos dice, este derecho se diferencia del de réplica, hablamos de la rectificación, dado que allí el interés protegido es el equilibrio informativo, mientras que en la rectificación lo es la verdad, la verdad. Así que solo en caso de que eche una correcta solicitud de rectificación y esta se hubiese negado, o si no fue atendida, será procedente el análisis de fondo de los derechos. Por ejemplo, en este caso, en el orden jurídico colombiano nos dice a la honra y al buen nombre. En el caso ecuatoriano que podríamos analizar, nuevamente es, si se presenta una acción de protección, por decirlo de alguna forma, tendríamos que revisar si efectivamente se dio o no el chance de la réplica o la rectificación. Eh, perdón, la siguiente diapositiva, por favor. En esa misma medida, entonces, eh, teniendo en cuenta las diferencias que hemos señalado, otra sentencia reciente de la Corte del vecino país, es que se señaló, entre otras cosas, que la réplica puede ser entendida como la asunción por parte del afectado de la defensa del derecho que considere el lesionado, ¿no? Bueno, uno puede decir, en cualquiera de ustedes fue nombrado en un medio de comunicación
Y ustedes dicen, oigan, pero yo tengo derecho a ser anónimo. Resulta que yo no tengo ningún interés público en salir en televisión, ni que se afecte mi imagen, por ejemplo, o que se afecte cualquier otro derecho como la honra o el buen nombre. Podríamos pensarlo, ¿no? Eh, lo que nos da el derecho a la réplica es que en esos casos poder rendir una versión propia que de alguna forma contradiga la afirmación difundida. Em, y esto, nuevamente nos dice la Corte de Colombia en esta sentencia, no es equiparable al derecho de rectificación en condiciones de equidad. ¿Y por qué? Porque la réplica permite un pluralismo de enfoques y puntos de vista. Nuevamente, eh, si permite el pluralismo de enfoques y puntos de vista, no estamos hablando de hechos susceptibles de ser verificados, sino que estamos hablando de opiniones, meramente opiniones o juicios de valor, que permite, obviamente, a la audiencia tener un equilibrio, pero no conocer la verdad, que es lo que se persigue con el derecho a la rectificación. Entonces, es un punto, como reitero, importante y que es necesario también tenerlo presente, ¿no? Em, el derecho a la rectificación en condiciones de equidad es un derecho fundamental en opinión de la Corte colombiana. En nuestro caso, podríamos decir que se constituye como un derecho autónomo que permite, pues, a través de una solicitud ante el medio de comunicación, el restablecimiento de la verdad. Oiga, resulta que la persona a la que usted se refiere es un homónimo. Estamos diciendo que lo que dijeron es falso. Eh, y reitero, ¿no? Estas diferencias conceptuales nos permiten prever de mejor forma y ejercer de mejor forma esas acciones constitucionales. No me refiero a garantías jurisdiccionales como tal, sea la acción de protección, por ejemplo, sino a esas garantías normativas, si se quiere, que están establecidas en la Constitución, que consisten en exigir al medio de comunicación la réplica o respuesta, o por otro lado, la rectificación. Pero para ello es importante saber nuevamente las diferencias existentes entre cada uno de estos derechos. Podemos poner otro ejemplo, ¿no? Es un caso colombiano también que sucedió, que la Corte de ese país conoció hace poco. Resulta que varias periodistas hicieron una investigación y la persona investigada pues tenía muchísimas denuncias por acoso sexual, por ejemplo. Y resulta que el señor afectado dijo, ¿saben qué? Ustedes no investigaron bien. Y ustedes, digamos, podrían decir, ya con lo que hemos visto hasta ahora, podríamos solicitar la réplica o respuesta o la rectificación. ¿Cuál de las dos? ¿No es cierto? Ya podríamos definirlo. Bueno, el señor resulta que fue un proceso judicial y dijeron, ¿no? Bueno, cuando después el caso llegó a la corte de ese país, se estableció, o el señor dijo, ¿saben qué? Nunca me dieron el derecho a la rectificación. Rectificación. Y la corte dijo, analizó, ¿no? Y dijo, bueno, resulta que usted nunca o las accionadas dijeron, resulta que el señor nunca pidió la rectificación formalmente ante el medio de comunicación. Entonces, primer problema procesal, meramente procesal, si se quiere. El juez, ¿qué debería hacer? Rechaza y les dice, señor, pero pídale primero, pues, o falla sobre el fondo en torno a la rectificación. Primer punto. No les alargo el cuento, la Corte Constitucional dijo, bueno, como esto sucedió en un proceso judicial y ahí se debatió la rectificación, dio
por cumplido el, el, ese requisito previo, si se quiere. Ojo, no estoy diciendo que eso deba suceder en Ecuador. Existió un voto concurrente en aquel caso y una jueza constitucional dijo, resulta que mis colegas están relativizando ese requisito que exige que vaya al medio de comunicación. Primer punto, ¿no es cierto? ¿A qué viene esto? Viene en la medida en que nos permite conocer nuevamente qué es lo que vamos a solicitar ya ante el medio de comunicación y antes de que se judicialice el asunto a través de una acción de protección, podríamos prever o las acciones que, que señala la ley, ¿no? Podríamos ir, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo en determinado caso para que interponga las medidas de protección, me parece que es el término, ¿no? Es otra vía, pero eso nuevamente implica que previamente debimos ejercer estas eh, acciones no en un sentido jurisdiccional, sino que plantea la Constitución. Bien, entonces, eso, estimados y estimadas colegas, pasamos a la siguiente eh, diapositiva y si tienen preguntas, es el momento de hacerlas y si no, creo que había alguna pregunta. ¿En qué término se debe esperar? No se señala un término específico, ojo. Entonces, lo importante nuevamente, o lo que exige la jurisprudencia constitucional es presentarla. Podríamos decir, oigan, pero el COGEP dice que las peticiones tienen que responderse en 3 días. Perfecto, pero esto no es un proceso judicial, al menos no en los medios de comunicación. Entonces, lo que exige la jurisprudencia, el precedente que vimos es básicamente la presentación. Con ese requisito, pues ya podemos eh, iniciar las acciones pertinentes, ¿no? Esa es la única pregunta, así que hay otra más. Una acción de injurias o calumnias, ya sea en vía civil o penal, también hay el requisito. No. Em, digamos, una persona imputó un delito a otra persona, imputó un delito a otra persona. La rectificación sirve o la réplica para aclarar a la audiencia. El daño ya está hecho, entonces puede iniciar el proceso por daño moral, ¿no? Em, el, Obviamente eso es debatible en sede judicial, no les estoy diciendo que ya lo van a condenar o a absolver a la persona que injurió, ojo, que es distinto del ejercicio del derecho a la información o el ejercicio a la libertad de opinión. Estas son las consecuencias eh, extrajudiciales y el término es responsabilidad ulterior. Entonces, eso hay que tenerlo también presente. Sí, gracias a todos y a todas. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias, profesor Petronio, y a las órdenes. Agradecemos la muy importante intervención del magíster Germán Basante, en especial la muy válida sustentación jurídica para diferenciar la información de la opinión, así como la utilidad práctica y la debida aplicación de las figuras de la réplica y de la rectificación, tanto a nivel de medios de comunicación como a nivel jurisdiccional. Les pedimos a los asistentes se sirvan confirmar su asistencia en la dirección electrónica que se encuentra en el chat. Por favor, deben registrarse en el formulario que se encuentra descrito en el chat. En virtud de que hemos también dado paso a la parte correspondiente a preguntas y respuestas, y no existen preguntas adicionales, recordamos a los presentes que este curso continuará en sus clases sincrónicas el día de mañana, jueves 21 de julio a las 18. Por favor, les pedimos nuevamente se registren en el formulario que se encuentra en la página.
Latinoamérica, agradecemos a las autoridades presentes, a los facilitadores del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y con todos.